Y bueno, mis amigos, estamos aquí listos para un nuevo video. Tenía muchísimas ganas de hacer este videacos en el que vamos a ver, entre otras cosas, mis cracks, una cosita aquí sobre el tema del Balón de Oro de Vini, quien fue robado de manera escandalosa por el tema. Yo estoy seguro que esto es un tema más problemático Real Madrid UEFA que cosas deportivas que se puedan hablar de Vinicius. Lo tengo clarísimo y bueno, yo creo que eso lo tenemos todos muy claro y es una absoluta realidad. Es una tristeza, pero es una realidad. Creo que el video que les voy a hacer hoy, que es una pequeña recopilación o una gran recopilación de todo lo que veníamos viendo hace muchísimo tiempo, ha terminado por explotar ayer. Por eso les digo que toda la cantidad de cosas que vamos a escuchar en este video nos van a hacer entender cómo el mundo del fútbol está indignadísimo por todo esto que está sucediendo. Es que es una cantidad de reacciones importantes, así que ahorita vamos a arrancar porque no quiero que se me alargue muchísimo el video y les digo, es increíble la cantidad de cosas que vamos a ver. De todos modos, bueno, vamos a ver aquí toda esta información y en breve continuamos. Voy a pausar un momento para ajustar aquí algunas cositas que me faltan y arrancamos para empezar a ver todas las reacciones del mundo del fútbol que está escandalizado con este nuevo escándalo en torno a los atracos al Real Madrid. Y bueno, mis amigos, como les decía, y no quiero que se me alargue mucho, vamos a arrancar ya. Esto es Irán Ferreira y que no tengo ni idea de quién es, pero quería verlo porque mira que esta persona aparentemente se presentó en la gala del Balón de Oro con esta camiseta de Vinicius, no sé si en forma de reclamo o en forma de apoyo por el tema del escándalo que estaba perpetrando la UEFA y France Football. Tenemos aquí, muchachos, esta primera imagen que quiero que veamos juntos porque me pareció increíble y es que es absolutamente absurdo lo que vamos a ver en este caso. Aquí está lo que quería reproducir con ustedes. Mostralo, sí, sí. Este es el público francés a la puerta del Teatro Châtelet reclamando por Vinicius para que le den el Balón de Oro. Diego, los tienes ahí cerquita a ellos. Este es el reclamo popular. Bueno. Sí, ha comenzado así. Chicos, y lo impresionante de todo esto es que no estamos hablando, muchachos, de alguien de brasileños o de madridistas que estaban ahí. Claramente se escucha y se entiende el francés y cómo aclamaban a Vini Junior por ser probablemente para mucha gente el mejor futbolista en la actualidad. Es que es increíble. Podrán robarle el Balón de Oro y lo que quieran a Vinicius, pero lo del cariño de la gente es que no se lo pueden quitar nunca. Este es Marta Silva, que es una leyenda del fútbol, ya para todo el mundo que le gusta el fútbol femenino. Y vean este videito que también es interesante, bastante vehemente. Eu esperei o ano inteiro para ver o Vini Júnior ser reconhecido merecidamente como o melhor jogador da atualidade. E agora vem me dizer que não vão dar a bola de ouro para ele? Que bola de ouro é essa? Que bola de ouro é essa? Não, acabou. Se acabó. Yo creo que con esta frase de se acabó, para mí es que queda clarísimo en general. Me parece demoledor esa frase de se acabó. Esta chica que siempre le hemos estado escuchando muchas cosas, sobre todo cómo revienta el relato, también ha dicho algo muy interesante. Vinicius no va a ganar el Balón de Oro, es un hecho y aquí hay gato encerrado. Es algo totalmente inesperado para todos los que vieron la noticia, incluyendo los que pedían Balón de Oro para Rodri. Nadie dudaba en el mundo del fútbol, y no me refiero a los fans en redes sociales, que Vinicius lo iba a ganar. Pero ahora resulta que de la grandísima nada lo va a ganar Rodri. Y no tengo ningún problema con Rodri. El problema es que hasta el hater más hater de Vinicius sabe que si no lo ganaba él, el único que lo merecía bajo el criterio de la Eurocopa es Carvajal, que lo ganó todo. Así que el cuento de Rodri es ridículo por donde lo vean. Pero yo creo que aquí hay algo más, porque actualmente a los ganadores del Balón de Oro se les dice desde antes que lo ganaron y el Madrid ya lo daba por hecho. En Madrid se hablaba con certeza de que Vinicius lo iba a ganar y que incluso Ronaldo Nazario se lo iba a entregar. Es que incluso los patrocinadores de Vinicius y Nike tenían previsto vestir toda la Gran Vía de oro y ya tenían incluso los botines de oro de Vinicius. Además de que más de 50 personas del Real Madrid y Florentino iban a viajar a la ceremonia para verlo alzar el Balón de Oro y de la nada se canceló todo. ¿Qué pasó? Es que esto no tiene ningún tipo de sentido.
sentido, aquí hay algo raro. ¿Qué habrá pasado? No lo sé ni me interesa ya. No puedo imaginar la frustración que debe tener Vinicius en este momento. Y lo único que queda claro es que en efecto Florentino mueve los hilos de todo el fútbol y que el Real Madrid es el favorecido en todo. Yo no soy de hablar de conspiraciones en el fútbol, de que si Argentina robó, de que si Messi robó y esas tonterías, pero es que esto es una broma de mal gusto. Y me sabe mal es por Vinicius, que es un jugador que ha sabido sobreponerse ante la crítica y la burla, convirtiéndose en el mejor jugador del mundo. Y sea lo que sea que haya pasado, esto puede ser un golpe muy fuerte psicológicamente para él, porque vuelvo y repito, estoy segura que él sabía que lo había ganado. Solo espero que esto lo motive aún más a que la próxima vez simplemente no haya ningún tipo de debate, porque créanme que van a haber muchas próximas veces. El madridismo está contigo, Vini, y el verdadero mundo del fútbol entiende que tú eras el ganador de ese Balón de Oro. Es que, chicos, a ver, es absolutamente demoledor, sobre todo esa última frase, muchachos, en las que se puede apreciar la palabra: el mundo del fútbol está contigo y la gente en general sabe que tú eras ese Balón de Oro. Es que lo tengo clarísimo, lo tiene clarísimo, salvo que seas un tipo absolutamente con problemas. Debes tener muy claro que ese Vinicius tenía, ese Balón de Oro tenía nombre y apellido. Creo que la gente en general habló el día de ayer. Y es lo que les estaba diciendo. Vamos a seguir avanzando para que no se me alargue tanto el video. Aquí tenemos esta imagen que dice el Balón de Oro 2024. Rodri va a recibir el Balón de Oro este año. No estuvo en el mejor 11 de la FIFA, no estuvo en el mejor 11 de la UEFA, no ganó el mejor jugador de la Premier League. Repito, no tengo nada en contra de Rodri, pero es que es absurdo. No lo ganó el año pasado cuando había ganado el triplete con el City y todo lo que había sucedido, y viene a ganarlo ahora. Es que me parece sencillamente aberrante, como muy pocas cosas. A ver, vamos a seguir avanzando, muchachones. El siguiente tweet, vamos a colocar aquí a Fernando Palomo, antimadridista reconocido, que colocaba lo siguiente: no ir a la gala del Balón de Oro los deja peor parados que el 0-4 el sábado. El golpe de la imagen, el golpe es a la imagen de la institución. Golpe, lo que les duele es que al Madrid pretendían humillarlo, también a Vinicius, la UEFA, con lo que estaba haciendo. Y el Madrid, afortunadamente, y gracias al Manchester City, por cierto, muchísimo honor, se percató de lo que estaba sucediendo y decidió no asistir. Y bueno, es lo que les duele, que no pudieron reírse de esa manera, sino que les quedó conformarse con este tema. Miren, esta imagen me pareció es que sencillamente brutal. Esta es la llegada de Rodri a la gala del Balón de Oro, mis cracks. Fíjense que se escuchaba Vinicius Balón de Oro. Yo no creo, no recuerdo que se haya escuchado algo igual a las afueras de una gala de esta. Ahí Rodri se detiene y fíjense. Empiezan los abucheos, la cara de Rodri es que se le veía visiblemente incómodo. Y a ver, muchachos, yo quiero, ni siquiera me quiero sumar a la campaña, a la cantidad de insultos que recibió Rodri Hernández ayer en sus redes sociales, porque es evidente que no tiene absolutamente nada que ver. Probablemente sea igual un indigno como estemos pensando, pero creo que lo de los insultos a Rodri está de más. Creo que él sencillamente es parte que necesitaba la UEFA para hacer este bochornoso caso. Esto de Alfredo Duro también me pareció bastante interesante. Bueno, venga, no le demos más vuelta. Lo del Balón de Oro. Esto no es que sea una vergüenza, esto es una mierda. Esto es una mierda, esto es una mierda, esto es una chapuza, esto es una mierda, porque ahora dicen en la cuenta oficial del Balón de Oro, ahí en las redes sociales, ponen la foto de Rubén Díaz y dicen que el lugar es el de Rodri, que el Balón de Oro es de Rodri, y ponen la foto de Rubén Díaz. Esta es la gente que da el Balón de Oro. Esta es la gente que da la mierda esa del Balón de Oro, que no es que sea una chapuza, es que es una vergüenza. O sea, lo del Balón de Oro, olvidaos ya de por vida. Olvidaos de la engañifa esta, que esto es una filfa. Ya no es que sea una declaración de guerra contra el Real Madrid, ya no es que sea la contestación a la Superliga del Real Madrid, ya no es que sea ir en contra del Real Madrid, ya no sea el robo a Vinicius. Es que es una mierda, ya está, que es una mierda. Todo lo hacen chapuceros, engañiferos, todo es chatarra. El Balón de Oro es chatarra. El Balón de Oro es chatarra, chatarra. Suerte, Vinicius, que no te han dado la chatarra de mierda esta. Y bueno, chicos, ahí está lo que les decía de Alfredo Duro, bastante contundente también, y es una realidad. Lo curioso de todo esto es que Vinicius apenas, muchachos, tiene 24 años y estoy seguro de que van a sufrir más de una vez allí. Lo que tiene que hacer Vinicius para mí es reventarla este año, traernos la 16 y no asistir. O sea, que sea indiscutible, así como lo que pasó con Benzema, pero que no haya absolutamente nada y no asistir.
que se lo manden por correspondencia. A ver, muchachos, aquí tenemos esto de Clarence Seedorf, que también me pareció absolutamente bestial. Chama muito atenção hoje. O Brasil tinha uma grande expectativa para ver aqui o Vinícius Júnior. O Real Madrid toma a decisão de não vir. Para ti, ele merecia talvez ficar com esse prêmio, que parece que não vindo não vai ficar com ele. Eu já dei o meu voto já quase um ano atrás, né? Eu acho que o Vini merece esse prêmio. Parece que tem essa coisa entre Madrid e UEFA que parece que não está resolvendo. É uma pena, porque eu acho que as coisas têm que ser separadas, né? Especialmente para um jogador, um momento especial. Mas vamos ver como as coisas vão ficar. Muy pocas cosas que añadir a lo que ha dicho Seedorf, Clarence Seedorf, que por cierto no parece que tuviera un vínculo especial con el Real Madrid. De hecho, creo que se podría decir que es algo con el Milan. Y es llamativo ver cómo fácilmente deja las cosas allí claras. Hay un claro ejemplo de que hay un problema entre UEFA y el Real Madrid y lastimosamente la ha terminado pagando Vinicius Junior. Quiero que veamos esto que de Manu Carreño, que me pareció vergonzoso, la verdad. En las valoraciones que podemos hacer de Vinicius con su club y de Rodri con su club, vale, pues yo pondría un cuerpo por delante a Vinicius, que gana la Champions, gana la Liga, mientras que Rodri gana la Premier y cae en la Champions en ese partido de penaltis, que es el único que ha perdido, por cierto, en toda la temporada. En cuanto a selecciones, pondría un cuerpo por delante a Rodri, que gana la Eurocopa con España. Cuerpo y medio, porque creo que es más determinante, bastante más que Vinicius con Brasil. Entonces, en lo deportivo se sostiene el debate. Si lo hubiese ganado Vinicius, nadie podría decir que es injusto. Pero si lo gana Rodri, me parece que es merecidísimo. Y a mí me parece que Rodri ha sido más determinante y más influyente en su club y en la selección que Rodri en su club y en su selección, habiéndolo hecho muy bien los dos. Y luego, claro, está el punto 3, que si no existiera, no lo diríamos. Pero existe. Es que lo incluyen. Es que los periodistas que votan, entre ellos Alfredo Relaño, saben que en el punto 3 está el fair play, los valores y el comportamiento. Y ahí Vinicius no es que pierda con Rodri, pierde con cualquiera. O sea, Vinicius pierde con cualquiera en el punto 3. Con cualquiera. Entonces, en el punto 1 y en el punto 2 se mantiene el debate, en el punto 3 creo que no hay más debate. Es que me parece increíble cómo le dan la vuelta el tal Manu Carreño, este que por cierto es el de la famosa entrevista de cuando veía a Vini ganando el Balón de Oro. Por cierto, Rodri tiene muchas más tarjetas, tanto amarillas como rojas que Vini. Se vio una imagen hace poco en la que se le ve agarrando el cuello a un compañero. También el Dibu Martínez teniendo el comportamiento más asqueroso del mundo. Lleva 2 años consecutivos siendo el mejor portero para France Football. Así que creo que eso no se sostiene por ningún lado. Mira, aquí está esta cuenta que no es la cuenta oficial de Cole Palmer, ni tampoco la de Georgina, pero vean, Vinicius Junior era un clamor general. Y yo sé que no son las cuentas oficiales, pero muchachos, percátense de que gente está muy alejado de lo que es España, el fútbol español, gente que maneja todo el día el verraco inglés. Imagínense cómo estaban aquí de desesperado. Aquí este tweet me pareció interesante porque cuenta un poco lo que sucedió. Dice: esta mañana 50 personas volaban a París entre directivos, amigos y familiares. Con el avión a punto de volar, el Manchester City llama a Florentino para avisar que lo gana Rodri. La UEFA tenía preparada una encerrona para humillar públicamente a Florentino y al Madrid. Era todo un plan desde hace meses. Vergonzoso por donde quiera que se mire, muchachones. Mira esto de Iñaki Angulo. Los mismos que han votado a Rodri primero han votado a Kroos noveno. Es que no es creíble. Son temporadas alternativas. Un campeón club y cuartos de euro en prórroga, el otro al revés. Importancia en el equipo, estilo de juego, bla, 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 totalmente paralelo. Primero, ok, noveno. Es que esto me pareció brutal porque es la misma temporada prácticamente que hicieron. Fíjate esto, cuando publicaba Fabricio Romano que le habían quitado el Balón de Oro y Fernando Palomo le había puesto aquí en este caso puso esto de Ups, que es un antimadridista de los más asquerosos que quedan a día de hoy. Mira esta también de donde se ve al Dibu Martínez, también me pareció bastante curiosa. Para que vean lo del tema del fair play, mientras a Vinicius lo aclamaban, al Dibu Martínez, a Rodri, el abucheo y la cosa era interesante. Es que es demasiado curioso, de verdad. No, yo esto no me lo puedo creer. Esto también me pareció increíble, que la imagen era demoledora, hablaba por sí sola.
Y repito, lo que llama la atención de esto es el claro acento francés que se le escucha. No son aficionados del Real Madrid, al menos no madridistas de Madrid, o madrileños, quiero decir, y tampoco son brasileños, son gente que está un poco alejada de esto. Y mira, es que es increíble. Este video de este muchacho dura 3 minutos, pero me pareció también muy brillante, mis cracks. Vamos a reproducir. Si tú hoy me dices que Rodri merece el Balón de Oro por encima que Vinicius, me queda claro que estás poniendo tus colores por encima de la razón. O sea que eres un antimadridista o te caga la madre Vinicius Jr. Porque hace una semana todos sabíamos que Vini se iba a llevar el Balón de Oro y nadie tenía un problema con eso. Nadie se quejaba porque sabíamos que era lo justo. Ah, pero como hoy Fabrizio Romano filtró que no se lo va a llevar Vini, se lo va a llevar Rodri, ahora resulta que hay muchísima gente que piensa que Rodri es el mejor jugador de todo el mundo. Y me parece una de las injusticias más grandes en la historia de los Balones de Oro. ¿Por qué? Ahí te va el porqué. No es porque siempre se le tiene que premiar al delantero, al goleador, al que asiste, y tenemos que menospreciar a los laterales, a los porteros, a los defensas o en este caso a los contenciones. No, aquí se tiene que premiar al mejor jugador del mundo en un año, y el mejor jugador del mundo la temporada pasada se llama Vinicius Jr. El Balón de Oro hace poquito, hace unos 2-3 años, había cambiado sus criterios para evaluar quién es el mejor jugador del mundo. Y habían dicho que el criterio número 1 era el rendimiento individual, que se iba a priorizar lo que ellos hicieran en la cancha más que lo colectivo, o sea, lo del equipo, lo que ganara con su club o con su selección. Y desde ahí ya no me cuadra. ¿Por qué? Porque Rodri Hernández individualmente no fue el mejor jugador de la Premier, no fue el mejor jugador de la Champions, le dieron el mejor jugador de la Eurocopa, pero para mí no lo merecía Rodri. Para mí pudo haber sido tranquilamente de Dani Olmo o de Lamine Yamal. Colectivamente hablando, sí tiene los títulos, tiene la Premier y tiene la Eurocopa. Lo otro que quieren agregar, que Supercopas, que Mundial de Clubes, esos no cuentan. Y lo de Vini de verdad no lo entiendo, porque muchas veces dicen, no todo es hacer goles, no todo es dar asistencias, pero no es Harry Kane, güey, que fue la bota de oro, que fue el goleador de la Bundesliga, pero que se va sin títulos. Vini fue el mejor jugador de la Liga Española y ganó la Liga Española. Vini fue el mejor jugador de la Champions y ganó la Champions. En la Copa América definitivamente un fracaso, un desastre, tristísimo lo que se le vio ahí a Vinicius y a Brasil, pero a ver, güey, si ganas la mejor competición haciendo participaciones memorables, metiste gol en la final de la Champions, esa semifinal de ida contra el Bayern Múnich, los cuartos de final contra el City en donde eliminas al propio Rodri, no me queda claro, no lo puedo entender, me parece de lo más triste, el robo más grande en años. Quiero esperarme a que entreguen el Balón de Oro porque, no sé, algo me dice que no hay forma, que no hay posibilidad alguna por el cual se lo entregarían a Rodri, pero cada vez me genera más tristeza y decepción saber que el premio por el cual todos cuando éramos chicos veíamos y decíamos el mejor jugador del mundo es el que tiene el Balón de Oro, hoy me queda clarísimo que el mejor jugador del mundo no necesariamente es quien tiene el Balón de Oro. Seas del equipo que seas, tienes que reconocer que lo de los últimos 2 años, las últimas 2 entregas han sido una locura. El que le quitan a Erling Haaland para dársela a Messi, no al Messi campeón del mundo, al Messi del Inter de Miami, porque literal eso fue, lo que ganó fue la Leagues Cup y por eso le dan el Balón de Oro, no logro entender el por qué. Y el de ahora que se lo den a Rodri por encima de Vinicius, pero ahora resulta que todos siempre estuvieron con Rodri Hernández. Es el mejor jugador del mundo, Rodri Hernández. No mames. Me parece demoledor, por eso no he querido ni interrumpir un minuto. Ha estado brillante. Mira que con lo de Messi también, que añade, no el campeón del mundial, está bien, denle el Balón de Oro por el título del mundo, y no el de la Leagues Cup. Es que es demoledor esto. Mira esto de el sinvergüenza ese de Alfredo Relaño, que es el que votó obviamente por España al tema del Balón de Oro. Alfredo, ¿estás sorprendido? Bueno, un poco, no tanto como la opinión general, pero un poco sí, ¿eh? Yo te diré que yo había votado, sabes que tengo el voto, yo había votado a Vinicius y pensaba que iba a ganar, pensaba porque ha sido el mejor, para mí ha sido el mejor. Pensaba que podía haber alguna contraindicación en sus actitudes así un poquito rebeldes, ¿no? Pero pensaba que aún así le daría para ganar. Cuando dices tú, me ha sorprendido, pero no mucho, ¿qué quiere decir? Bueno, pues no mucho, ¿por qué? Pues porque pensaba en eso, pensaba en la contraindicación. En el tercer punto se pide fair play. Vota. Y él es un poco revertoso, ¿no? Y yo veía que incluso dentro de España veía bastante empujón por Rodri, ¿de acuerdo?
Muchachos, es que mira, es básicamente todo lo que nos quieren vender. Que Vinicius Junior básicamente por ser rebelde no ha ganado el Balón de Oro. Es una vergüenza absoluta. Fíjense en esto que coloca aquí Mario Lemina, que yo creo que todos lo recordamos. Un futbolista y tampoco es del otro mundo. Y bueno, básicamente aquí añade que Rodri es el mejor mediocampista en el mundo, sí, pero que el mejor futbolista en el mundo ahora mismo es Vinicius. Y que bueno, dice adiós al fútbol, pone una X ahí significativa. Es una vergüenza. Fíjate esto de Martin Lieberman. Martin Lieberman dice, hace años que el Balón de Oro perdió seriedad y prestigio. Es un premio político. En definitiva, no deja de ser algo individual y geocéntrico para tener en el living de tu casa. Ni siquiera sé por qué le damos tanta bola, ¿no? ¿Qué nos cambia quién gana? Y yo creo que eso es una clave. Vamos a tener que olvidarnos de absolutamente de todo esto, tanto los madridistas como el Real Madrid. Y hago aspas, Balón de Oro, Vini. Formación de Post United. Aquí esta imagen me gustó, el fair play y el buen comportamiento es una condición muy importante en el Balón de Oro. Sí, cuando les apetece, porque se pueden percatar de esta imagen absolutamente lamentable que vimos en todas esas situaciones. Este es Gasperini, técnico del Atalanta. Vinicius Junior merece el Balón de Oro. Aquí, bueno, vamos a ver esta imagen que me pareció brutal en las afueras del Balón de Oro también. Puta Barça, puta Barça. Poco más que añadir realmente. Aquí empezaron los futbolistas del Real Madrid a prácticamente postear de todo. Política de fútbol pone Camavinga. Hermano, eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero mucho, hermano. Aquí lo colocaba Militao y decía, eres el mejor y eso nadie te lo puede quitar. Eres el mejor, Vini Junior. Aquí esta imagen, muchachos, de Speed. Segundos antes de desvelar quién iba a ser el Balón de Oro, escuchen la gente dentro de la gala. Vamos a ver quién es. ¿Denny? The 2024 Ballon d'Or Fan Football winner is... Bueno, ya se da el tema de la entrega, pero es que aquí también se pueden percatar. Suspense, everyone. Let's hear George. Una vergüenza, muchachos. Por donde quiera que se mire es una absoluta vergüenza. Aquí Flamengo colocaba lo siguiente. Sabemos quién se lo merecía. Estamos muy orgullosos de ti, Vini. Prácticamente el equipo que le dio todo a este futbolista. Tchouaméni también reaccionó y colocaba lo siguiente. Nadie te quitará lo que has logrado, hermano. Todos lo sabemos. No están preparados para lo que vas a entregar. Amor. Aquí, bueno, colocan Manu Carreño, sigue haciendo el ridículo y la verdad no quiero seguir reaccionándolo, solo quiero que vamos por encimita. Rodri ha sido el gran triunfador y el Real Madrid el gran señalado. Si se habla de tanto de valores hay que predicar con el ejemplo y no dejarlos a la altura del betún. De verdad, me parece increíble. Lewis Hamilton colocaba una bandera de Brasil segundos después de que se entregara el premio, que se supiera quién lo ganaría. Aquí, bueno, Juanma Rodríguez, me parece que voy a escuchar unos segunditos. Juanma Castaño, perdón. Al Madrid no debería irle la vida en el Balón de Oro. ¿Qué más le da al Madrid tener un Balón de Oro más o un Balón de Oro menos? ¿Realmente es tan importante como para protagonizar la espantada que se ha protagonizado hoy? ¿Cambia en algo la grandeza del Real Madrid que Vinicius tenga hoy el Balón de Oro o que no lo tenga? ¿Ustedes cambian la idea que tienen del Manchester City porque Rodri sea Balón de Oro? ¿Cambian la idea que tienen de la selección española porque Rodri sea Balón de Oro? Mira, a ver, con esos 25 segundos yo me puedo quedar. Y no cambia absolutamente nada, pero el Madrid, siendo un club señor, intentó acudir al tema este de la entrega. Y ya incluso hay una filtración de que a Vini se le había notificado que iba a ganar el premio, intentando claramente lo querían ridiculizar. Entonces yo creo que por ahí podemos entender absolutamente todos. Richard Méndez, periodista de ESPN, hace más de una década el Balón de Oro comenzó la autodestrucción de su credibilidad. 2010, 2013, 2019, 2021, 2023. Es un premio que hace rato no tiene sentido. Este muchacho lo escuché ayer, hace unos días por primera vez, se llama Rodríguez y me pareció muy brillante y aquí también da su opinión al respecto. Madre de Dios, tío. Es que tú, de verdad, hablas de pivotes históricos, tío, y este tío dentro de 20 años no lo vamos a meter.
Te lo juro. O sea, vas a decir Makelele, Patrick Vieira, Sergio Busquets, Casemiro. A este tío no lo vas a meter. Es que esto es lo más cerca, de verdad, del Balón de Oro de Michael Owen, hermano. Te lo juro. ¿Qué hace Michael Owen? ¿Qué hace Rodri con un Balón de Oro, tío? Madre de... Es que me parece interesante, se los digo totalmente en serio, aunque bueno, este es de este tuitero llamado Faye Valentin, creo que es el que está dando esa opinión al respecto. Es increíble, esta imagen, esta que ha colocado Vinicius, ya estamos terminando, me pareció de lo más increíble. Haré 10 veces si es necesario, no están preparados. Yo tengo la sensación de que este hombre va a ir a meterse de lleno en el top 10 de futbolistas históricos del fútbol. Ya con esto finalizamos. Fernando Palomo, el asqueroso con estos 42 segundos. Pero institucionalmente, que un club con la grandeza del Madrid caiga en las pequeñeces como la que ha caído el día de hoy, es una vergüenza que me parece significa otro golpe más como el que sufrieron deportivamente el sábado, que se puede ganar, perder o empatar un partido de fútbol, pero institucionalmente no podés perder la cara y sobre todo ir en contra de lo que tanto profesan, ¿no? El señorío. Al final esto también es darle la espalda a aquellos que fueron premiados. Fue un despecho del Madrid a aquellos premiados, a todos los premiados, incluido el primer español en 64 años. Ya me imagino yo que el Real Madrid se encargará de mandarle un mensajito a Rodri, incluso el mismo Vinicius, pero Rodri también entiende, es que Rodri tiene que tener claro que ese premio se lo han regalado y es una realidad, entonces yo creo que eso no va a haber mayor problema. Me parece ridículo, el Madrid hubiera ido y estuvieran riéndose de eso, estuvieran haciendo memes, estuvieran diciendo cantidad de barbaridades y como no fueron, les frustró y empiezan a hablar. Es que les digo, cualquier cosa que haga el Real Madrid va a estar ahí en el punto de mira. Yo creo que esa es a día de hoy una absoluta realidad. Bueno, chicos, no me quiero enredar mucho más. Ya pasó, solamente quería que vieran lo escandalizado que está el mundo en general y algunos que están ahí haciendo, metiendo caña. Así que nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios, me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, está viendo para arriba, es aquí.